¿Cuál es tu compromiso con la evangelización? En 2 de Timoteo capítulo 4 y el verso 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no gustarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, hablando a Timoteo en esta situación, y como que hace una pausa y luego le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida ya está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, en su autodescripción hizo énfasis en sus credenciales como apóstol y en su autoridad por mandato de Dios. Lo hizo como un estímulo personal para Timoteo, para que la carta pudiera ser utilizada como referencia, una carta de presentación, una carta de encargo ante cualquier situación de un cristiano de Éfeso que estuviera viviendo en pecado. Tenemos en el Nuevo Testamento algunas cartas que son muy personales, como Primera y Segunda de Timoteo, una carta a Tito, a Filemón. Timoteo era un joven de Listra, una provincia de Roma, y Timoteo tenía una excelente reputación o un buen testimonio, y fue ordenado como evangelista, y él estaba encargado de la obra de Éfeso. Parece que esta carta primera de Timoteo fue escrita por Pablo durante su estancia en Macedonia. Para Timoteo fue dirigida poco tiempo después de haber sido liberado de un encarcelamiento en Roma, como se describe al final del libro de los Hechos. Y bueno, Pablo después regresó a la ciudad de Éfeso, y fue ahí que descubrió durante su ausencia que Éfeso se había convertido como en el ojo del huracán de falsas enseñanzas. Bueno, una triste noticia para Pablo, un triste cumplimiento de lo que Pablo ya había predicho a los ancianos, como podríamos decir, como que ya él había profetizado que esto iba a suceder. Y la primera carta fue una guía para cada líder para la conducción de los creyentes en el ministerio. Además, le dio instrucciones a Timoteo para cómo combatir los errores doctrinales, cómo conducirse en la iglesia, cómo conducirse en la sociedad, porque a veces le damos importancia a cómo conducirnos en la iglesia, y al interior de la iglesia está todo perfecto, pero ¿cómo nos conducimos afuera? ¿Qué dice la gente de nosotros afuera? ¿Cómo escuchamos a Jesús diciendo: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dice la gente de nosotros? Pablo podía considerar a Timoteo un verdadero hijo en la fe, porque
probablemente él fue quien guió a Timoteo y a su mamá al Señor en los primeros viajes misioneros que él tuvo. Debemos recordar que Timoteo era hijo de un padre griego y de una madre judía llamada Eunice, y que desde su juventud, como dice la palabra de Dios, fue instruido en las escrituras por su madre y su abuela Loida, su madre Eunice, su abuela Loida, de manera que él no estaba ajeno a cada una de las advertencias que Pablo le sugería o que le estaba instruyendo. Él no estaba ajeno a eso, tenía conocimiento. La segunda carta escrita desde un calabozo, su última carta, poco antes de su martirio, en una situación muy difícil, sin esperanza, sin esperanza de libertad, día y noche en cadena, y en tales circunstancias él escribe en medio de una soledad incomprensible, ahí en esa celda, me imagino, en esa cárcel, donde fue abandonado por muchos de sus compañeros. Y el enfoque de esta última carta estaba dirigida a quienes serían sus sucesores, pues el gran anhelo de Pablo es que ellos continuaran haciendo aquello que él estaba haciendo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Predicar la palabra, predicar a Jesucristo, y como él siempre decía, y a este crucificado, y poniéndose como ejemplo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué tremendo es esto, qué tremendo ejemplo, entregando su vida por entero a la causa del Evangelio, por lo cual también pudo decir con autoridad, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué interesante. Así que sus palabras a Timoteo eran con autoridad y eran un encargo muy especial a Timoteo. Te encargo que prediques la palabra, que pongas cuidado en los demás que predican, que están predicando, y de cumplir bien el ministerio y hacer lo correcto. Es una dura tarea, bastante dura, una tarea complicada, difícil, pero por eso le decía Pablo, por lo cual le dice siempre, aviva, activa la función del juego del don de Dios que está en ti. Hazlo con valor, hazlo con coraje, sin miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Te encarezco, te encargo, te comisiono, te encomiendo. De muchas maneras, ¿cómo pedir eso? En el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que intes, que insista en todo tiempo. Era lo que ardía en el corazón, en el pecho, en todo su ser, Pablo, y querer transmitirlo a Timoteo, como a través de su palabra transmitirlo a nosotros hoy. Esta encomienda, este mandato, que si Pablo hablaba inspirado por Dios, era inspiración de Dios. Porque vendrán maestros con fábulas, con cuentos, con chistes, con entretenciones, haciendo show, haciendo grandes teatros. Como le encarga a Tito, también le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú sé sobrio, le dice a Timoteo, equilibrado, sé despierto, sé maduro, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y a continuación le sigue diciendo, porque yo ya estoy viejito. Me imagino, usted puede imaginarse este diálogo entre Timoteo y Pablo, este encargo desde el centro mismo del corazón, con toda su alma, porque yo ya estoy viejo y estoy para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida ya está cercano. Aún así, con toda esa situación, Pablo le da palabras de consuelo y de aliento a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo entendió perfectamente el deseo de Dios que está ahí impreso, implícito en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto invirtió su tiempo. La pregunta a veces es, ¿y tú en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Y yo en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Como alguien dice, ¿a qué dedica el tiempo libre? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una orden que demanda un compromiso, una misión casi imposible, pero esperen un momento. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema es que no nos gustan las cosas complicadas y preferimos, muchos de nosotros, quizás preferimos lo fácil, lo cómodo. ¿Sabe? Los judíos escucharon esta orden, pero ellos eran racistas y algo clasistas. Solo se hablaban entre ellos y decían, somos el pueblo de Dios, somos el linaje escogido. Para ellos la orden estaba fuera de lugar. ¿Nosotros a Galilea? ¿A Samaria? Oh, no. La orden era ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero ellos quizás podrían decir ir y hacer discípulos a todos los judíos que están en todas las naciones. No era esa la orden. O recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último. Ellos pudieran decir, y me seréis testigo en Jerusalén, y en el centro de Jerusalén, y a las afueras de Jerusalén, y hasta lo último de Jerusalén. A veces pienso que nosotros como que heredamos el mismo mal, la misma situación. Cuando abrimos una iglesia, ¿a quién buscamos? A los evangélicos, a los descarriados, a los que se fueron de alguna iglesia por no sé qué. Por esas razones que tenemos tantos problemas y se nos va la vida resolviendo problemas domésticos, mientras mucha gente se va al infierno. El gran propósito de la Iglesia sobre este planeta es dar a conocer el plan de salvación a toda la humanidad, y en esto todos somos comisionados. El problema es que hemos dejado el evangelismo a los evangelistas y tenemos mil excusas para no hablar de Dios. Que me da vergüenza, que sé muy poco de la Biblia, que no soy ejemplo de cristiano. Amigos, si cada cristiano hiciera su pega, lo que le corresponde hacer, no necesitaríamos hacer campañas y nos ahorraríamos muchos dólares o dinero. Porque hoy los grandes evangelistas tienen una tarifa que lucen por todos lados, tanto cobro. Y si la ofrenda es buena, hasta les profetizamos a la gente. Ah, los milagros son aparte. Si predicamos la verdad de la palabra, se afirmarán nuestros fundamentos, los fundamentos de esa gente que creerá en Dios y de esta América Occidental que está en graves decadencia moral. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Los tratos de Dios te cambian el rumbo. Antes iba donde tú querías, pero ahora extenderás la mano y otro te ceñirá y harás lo que quizás no quieres. Si tú amas a Dios, si tú dices amar a Dios, debes amar lo que Él ama. Si no hacemos algo, muchos seguirán muriendo. A veces por hacer lo urgente perdimos lo importante. Israel fracasó en la tarea de difundir la palabra. Y hoy tenemos muchos seguidores de un evangelio dominical,
a los que a veces llamamos turistas del Calvario, llegan cada domingo a la iglesia a ver a Jesucristo que está crucificado. Un evangelio dietético sin calorías, sin fuego. Aviva el fuego, no lo dejes apagar. No debemos quedarnos inmunes ante la necesidad y el dolor de la gente que vive sin Dios. ¿Sabes que la salvación es un don divino y una aspiración de toda la humanidad? Ir y hacer discípulos, esta es la orden. Será para ti, para mí, para el hombre, para la mujer, es para el blanco, es para el moreno, es para el pobre, para el rico. ¿Saben? Jesús respondió a la orden de su Padre, cruzó la barrera de la cultura más alta que puede existir en todo el universo, salió de la pureza y de la perfección de su casa en el cielo para venir a un mundo herido por el pecado, la enfermedad, el egoísmo, lleno de demonios, pobreza. La idea es que si nosotros somos seguidores de Jesús, debiéramos seguir sus pisadas. Tal vez tú digas, pero es que no sé cómo hacerlo. Te digo algo, si Él te llama, Él te capacita, te envía, te respalda. Y no solo eso, sino que Él te dirá, yo voy contigo. Ahora, para alcanzar al mundo se necesita algo más que teología, se necesita poder de Dios. Y tú y yo hemos sido ungidos para llevar a cabo esa tarea de ser portadores de buenas noticias. Somos ungidos para eso. E incluso también somos ungidos para el problema, no para huir. Y aquí os envío como oveja en medio de lobos. Es una gran tarea, ¿verdad? Que es una gran guerra sin cuartel porque el área de este combate sobrepasa largamente las medidas del barrio en que vivimos, nuestro entorno, nuestra casa. Los campos están blancos, están listos para la cosecha. A veces me pregunto, ¿tanto estudio para quedarse en el templo? Porque he visto templos donde tienen la escuela dominical, el estudio bíblico, que esto, que el otro. Y la gente que está ahí aprende de todo, pero se queda a vivir en el templo. O la señorita que estudia tantos años en la universidad y se gradúa en una profesión y se queda en casa para dedicar su vida a cambiar pañales o a criar niños. Algo extraño hay en eso, ¿verdad? Hay gente que lleva años en la iglesia, sabe todo lo que concierne a la salvación, conoce bien la palabra de Dios, toda una vida dentro del templo, y cuando muere le rinden homenaje y resulta que esa persona nunca evangelizó a nadie y nunca compartió el plan de salvación. ¿Estará bien eso? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti y en mí. Pablo, como un verdadero líder y padre, instruye y aconseja a Timoteo y a Tito que predique la palabra, que sean portadores de buenas nuevas, que hagan la obra de evangelista, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere será salvo. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.